Buen día, jóvenes. Les saluda la profesora Dunia Guevara. Sean bienvenidos a este espacio de INTAI-CEMET. El día de hoy daremos inicio a nuestra clase de matemáticas de noveno grado. El contenido que estaremos desarrollando en esta clase es la semejanza de triángulos, ya como forma de resumen de los 3 criterios que en las semanas anteriores estuvimos desarrollando. Pues como ejercicio se nos presenta que dadas las parejas de triángulos, investigue si son semejantes e identifique el criterio que los justifica. Y nos pide que expresemos la semejanza entre ellos utilizando el símbolo de semejanza. Daremos solución entonces, pero antes quisiera acercar un poco la cámara para que ustedes puedan observar bien los ejercicios a desarrollar. Notemos que aquí tenemos el triángulo ABC y el triángulo CTU, donde solo podemos ver que tienen medidas de sus ángulos. Y en esta pareja podemos ver que no tenemos medidas de sus ángulos, lo que tenemos son las medidas de sus 3 lados. Y en la tercera pareja tenemos 2 lados, miren, 2 lados y un par de ángulos. Daremos inicio entonces con el inciso A. Lo que vamos a verificar es que si son semejantes. Recordando un poco los criterios de semejanza, recordemos que era lado, 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 ángulo, lado y ángulo, ángulo. Solamente nos bastaba con ver si 2 ángulos eran semejantes, pues eran congruentes, perdón, pues entonces ya podríamos decir que esos 2 triángulos son semejantes. Para dar inicio, entonces, notemos que el ángulo A mide 60 grados y el ángulo U también mide 60 grados. Ahora, notemos que el ángulo B mide 40 y el ángulo S, notemos que no lo tenemos, ¿sí? Acá no está. ¿Qué se hace entonces en este caso, joven? Recordemos nosotros que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180. Y si ya tenemos 2 medidas para encontrar el tercero, entonces, ¿qué vamos a hacer? A 180 le vamos a restar la suma de esos 2 ángulos. Entonces, por aparte, miren, voy a sumar 80, que son los ángulos que ya están dados en este triángulo, y 60. Entonces, voy a ver a qué es igual 60 más 80. Y si yo hago esa suma, al momento de sumar, me da que si sumo 80 más 60, eso es igual a 140. Ahora, este resultado que me da, se lo voy a restar a 180. Y hago la resta. Al momento de hacer la resta, 180 menos 140, eso me da igual a 40. Entonces notemos que la medida del ángulo S es igual a 40. Lo escribo entonces aquí para que quede claro que es el ángulo que yo acabo de encontrar. Mide 40. Por eso yo digo acá entonces que el ángulo B del primer triángulo, su ángulo mide 40 y el ángulo S también mide 40. Como ya tengo 2 pares de ángulos iguales, pues yo ya puedo decir entonces que esos 2 triángulos son congruentes, semejantes. ¿Por qué lo puedo decir que son semejantes? Pues por el criterio ángulo-ángulo. Entonces escribo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo UST. Hay que tener cuidado, jóvenes, al momento cuando escribimos la congruencia de esos triángulos, ¿sí? ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque tenemos que escribir letra con letra de los vértices correspondientes.
¿Cómo así? Se preguntarán ustedes. Pues noten acá que el ángulo A es el que mide 60 y el ángulo B, perdón, el ángulo U es el que mide 60. Entonces noten que son las primeras letras en ambos triángulos. Luego, el ángulo B es el que mide 40, entonces lo escribo acá, B. Y acá, ¿cuál es el que mide 40? El ángulo S. Entonces escribo la letra S. Por último, en el primer triángulo, si ya tengo AB, me falta C, entonces escribo la letra C. Y en el segundo triángulo, pues la letra que me hace falta es la T, entonces la escribo. Y así puedo escribir de forma ordenada los triángulos, ¿verdad? Para representar su semejanza. Una vez hecho entonces el primer ejercicio, jóvenes, pasamos al segundo ejercicio. Al segundo parte del triángulo, ¿verdad? Y ver si pues son semejantes o no. Como les decía, en este caso tenemos 3 pares de lados con sus medidas. Entonces vamos a verificar que si al momento de expresar la razón de sus lados nos da la misma razón. Y si sucede eso, entonces podríamos decir que por el criterio lado, 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 esos 2 pares de triángulos son semejantes. Entonces notemos que si yo comparo DF con WY, eso es igual a 27 entre 18. Y al momento de reducir esta fracción tengo 3 medios. Si yo comparo DE con WX, tengo que 18 sobre 12, eso es igual a 3 medios. Y por último, el lado EF lo comparo con el lado XY del otro triángulo y también me da como resultado 3 medios. Entonces yo puedo decir que el triángulo DEF es semejante con el triángulo WXY. ¿Por qué puedo decir eso yo? Por el criterio lado, lado, lado. ¿Por qué por el criterio lado, lado, lado? Porque ya comparé la medida de sus 3 lados correspondientes, los expresé como razón y obtengo el mismo resultado. Y cuando pasa eso, entonces lo que a mí me respalda es que el criterio lado, lado, lado dice que cuando eso pasa, esos 2 triángulos son semejantes. Pasemos ahora entonces al inciso C. Recuerden que acá tenemos 2 pares de lados y un ángulo, un par de ángulos. Notemos que el par de ángulos es congruente. El ángulo H con el ángulo K es igual. Entonces, ahora vamos a comparar sus lados. El lado GH con JK. 6 entre 3, que esto es igual a 2, y luego el otro lado, HI, 10 entre KL, que es 5, y 10 entre 5 también es igual a 2. Como se cumple que 2 de sus lados son, la razón es la misma, y tenemos que el ángulo entre esos 2 lados son iguales, entonces podemos decir que por el criterio lado, ángulo, lado, esos 2 triángulos son semejantes. Bien, jóvenes, hoy vamos a trabajar de una forma diferente. La asignación para esta semana consiste en desarrollar desde su celular la asignación de Worksheet por medio del siguiente link. Yo también lo estaré proporcionando en el grupo, el link para este trabajo. Lo que van a hacer es dar clic al link, automáticamente se les abrirá una pestaña como esta, pues en su navegador, y vean que lo que se presenta acá son ejercicios correspondientes pues a los criterios de semejanza de triángulo. Vean que acá dice une con una línea el criterio de semejanza con la explicación y el ejemplo ilustrado. Notemos que acá dice 2 triángulos son semejantes si tienen 2 ángulos iguales. Entonces van a buscar ustedes para decir cuál de los criterios es el que a mí me avala que esos 2 triángulos son semejantes cuando 2 ángulos son iguales.
Luego, dos triángulos son semejantes si sus lados, si sus tres lados son proporcionales. Entonces van a ver ustedes. Y vean que aquí lo que van a hacer es unir tanto el criterio con la figura que aparece acá. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir haciendo un ejemplo, nada más como ejemplo, no es que así está correcto. Así tienen que unir. Van a ver, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Entonces van a buscar en la figura cuál es el que tiene dos ángulos iguales y cuál es el criterio que me dice eso. Y así sucesivamente para los otros dos casos. Luego vamos con el siguiente que dice elige un criterio de semejanza que se aplica en cada pareja de triángulos. Por ejemplo, este, que solo son lados, tenemos tres lados, entonces ustedes lo van a hacer aparte para ver si al momento de expresar las razones, pues nos da la misma razón. Y si eso pasa, entonces, miren, desplegamos en esta flechita cuál de los criterios, por ejemplo, yo le puedo poner lado, 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 y así para los demás casos. Ustedes van a fijarse y van a identificar cuál es el criterio. Luego, pues en este van a observar los triángulos y luego van a contestar las preguntas. Por ejemplo, nos dice, ¿son semejantes los triángulos anteriores? Ustedes los van a ver con respecto a las construcciones que hemos hecho. Ustedes van a decir si sí o no. Entonces aquí contesta. Luego, ¿cuántas veces es mayor el de la base del triángulo DEF que la del triángulo ABC? ¿Cómo lo vamos a identificar? Contando los cuadritos. Por ejemplo, 1, 2, 3 y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en comparación a 3, que es 3 veces. Entonces ahí van a contestar ustedes. Miren. Van a contestar acá 2 veces, 3 veces, 4 veces. Eso significa entonces, dice, que de F, ¿cuántos cuadritos tiene? Entonces ahí escriben el número. Y BC, ¿cuántos cuadritos tiene? Entonces ahí escriben y al final escriben el resultado de hacer esa división. Luego, pues los demás, ¿verdad? ¿Cuál es el factor de escala o razón de los siguientes triángulos? Cuando hablamos de razón, jóvenes, es al momento de expresar los lados correspondientes como fracción y el número que da como resultado, esa es la razón. Y es lo que van a hacer en este triángulo, en estos pares de triángulo. Luego que hayan terminado de hacer esta guía, le dan acá donde dice terminado. Se les va a desplegar estos dos iconos y ustedes darán clic al que dice enviar respuestas a mi profesor o profesora. Entonces le dan clic ahí, luego les pide que introduzcan su nombre completo, ustedes lo hacen, escriben su nombre completo, en mi caso voy a poner Dunia Guevara, luego van a escribir el curso o grupo, van a escribir noveno A, luego la asignatura matemáticas, y aquí donde les pide el email, pues van a introducir el email que yo les he proporcionado en el grupo, que es guevaradunia90@gmail.com. Una vez lo terminan, le dan enviar y me lo mandan a mí. Les va a salir este mensaje donde dice tus respuestas se han enviado a tu profesor. Buena suerte. Luego le dan en aceptar, pero antes de darle en aceptar, le toman captura y me la envían, ¿verdad? Para cuestiones de mejor control y por si alguien tiene problemas y me dice si le entregó o no le entregó. Entonces, más que todo como evidencia de que ustedes enviaron ese trabajo. Una vez le dan enviar a mi correo, me va a llegar su respuesta y yo ahí voy a poder revisar su trabajo. Esto es todo, jóvenes. Entonces me despido de ustedes.